Ha llegado la hora de revisar en el programa información internacional y por eso lo anunciábamos antes de la pausa la periodista Laura Soto, que ya está con nosotros en el estudio de las noticias. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, José? Muy Donald buenas Trump tardes. para partir. Donald Trump, de todas maneras, por estas órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente de Estados Unidos a menos de 24 horas de haber tomado entonces el cargo. Lo vimos que apenas después de esta juramentación que se registró entonces el día de ayer, él comienza a firmar estas órdenes ejecutivas, primero en el evento que se desarrollaba en este estadio de Washington, D.C., para luego continuar con la firma de estas órdenes en la sala oval, la oficina oval de la Casa Blanca. Y quizás la más llamativa, la que más polémica genera, es los indultos hacia los acusados del asalto al Capitolio, es decir, alrededor de 1.500 personas que han sido indultadas durante las últimas horas y que de hecho hemos visto también de que ya hay personas que están siendo liberadas, por ejemplo, de la cárcel, y no solamente indultos, sino que también se han conmutado las sentencias de 14 personas involucradas en aquello, de las sentencias más graves, ¿no es cierto?, que se registraron en medio de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021. Y lo que dice básicamente el comunicado que entrega entonces con respecto a estas sentencias conmutadas es por delitos relacionados o con eventos que ocurrieron en o cerca del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y ahí se entrega un listado, por ejemplo, de las personas que han tenido una sentencia conmutada. Y por ejemplo, te voy a mencionar el caso del caso de Stuart Rhodes, quien es fundador de Oath Keepers, que es uno de estos grupos paramilitares de extrema derecha, que ultranacionalistas también, que estuvieron involucrados, ¿no es cierto?, en el asalto al Capitolio. No solamente Oath Keepers, sino que también Proud Boys. En este caso, el Stuart Rhodes, fundador de Oath Keepers, había sido condenado a 18 años por conspiración sediciosa, y él es el primero en esta lista de personas a las cuales se le conmuta la sentencia, es decir, se les baja la sentencia. Y también nos llega la noticia por parte de agencias de que justamente Stuart Rhodes ha sido ya en los últimos minutos liberado de la cárcel, según lo que se está informando. También ha sido liberado de la cárcel otro personaje importante, que es el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, que fue sentenciado a 22 años de prisión en 2023 por conspiración sediciosa y otros cargos también relacionados con esta irrupción en el Capitolio. Y él, de todas maneras, no estaba en Washington, D.C. durante este motín, pero se dice, según la justicia, que ayudó a organizar la participación del grupo de extrema derecha. Él no está en la lista, al menos de la que se indica aquí, de las sentencias conmutadas. Entonces se presume que él realmente fue indultado con este grupo de alrededor de 1.500 personas, porque recordemos que en su momento los fiscales acusaron a 1.580 personas, más de 1.580 personas relacionadas con el asalto al Capitolio, y aseguraron aproximadamente 1.270 condenas. Así que es lo que estamos viendo entonces, de que ya se están liberando a personas que han sido indultadas, ¿no es cierto?, en medio de estas órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ahora pasemos a revisar una gráfica para comentarles parte de las otras órdenes ejecutivas que han sido firmadas en las últimas horas. Por ejemplo, ya mencionábamos el caso de los indultos a unos 1.500 acusados relacionados con el asalto al Capitolio, pero también está el caso, por ejemplo, del retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, que era algo que de todas formas se sabía que iba a ocurrir. Recordemos que en el primer mandato de Donald Trump, él se retira de este acuerdo. Luego, Biden, al llegar al poder en 2021, restituye a Estados Unidos en el acuerdo, y ahora nuevamente Trump se retira. Pero también se retira de la Organización Mundial de la Salud, acusando entonces de que es injusto el pago que tiene que hacer Estados Unidos hacia este organismo. De todas formas, es una medida que podría tardar unos 12 meses en implementarse si es que finalmente Donald Trump no cambia de parecer. También tenemos la declaración de emergencia nacional en la frontera sur, que era algo que le había anunciado en su discurso inaugural. También está el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes ilegales. De todas formas, este punto está en cuestionamiento porque puede ser ahí impugnado por los tribunales, porque el derecho, quiero decir, la ciudadanía por derecho de nacimiento es algo que está ahí plasmado en la Constitución de Estados Unidos, por lo cual puede enfrentar problemas con la justicia para aplicar finalmente esta orden ejecutiva.
También tenemos el caso de la pausa a la prohibición de TikTok por más de 70 días para ver finalmente qué medidas se aplican con esta aplicación, que recordemos que luego de una aprobación de una ley en el Congreso de Estados Unidos se ha decidido finalmente que si la compañía china ByteDance no vendía la aplicación, esta tendría que ser retirada entonces de Estados Unidos. Esto ha quedado en pausa oficialmente con esta orden ejecutiva. También está la derogación de 78 órdenes ejecutivas de la era Biden, que tienen que ver, por ejemplo, con temas de género y también con temas de discriminación. Y también tenemos, por ejemplo, el caso del cambio del nombre del Golfo de México a Golfo de América, que de todas formas es algo que en la práctica no necesariamente tiene que aplicarse, ¿no es cierto? Es decir, todo depende de cómo internacionalmente se siga conociendo el nombre, reconociendo el nombre de este golfo. Ahora pasemos a escuchar parte de lo que decía la Organización Mundial, primero Trump, lo que decía con respecto a este retiro de la OMS, y también qué ha respondido el vocero de la OMS ante esta decisión del presidente de Estados Unidos. Así que pagamos $500 millones a la Organización Mundial de la Salud cuando yo estaba aquí, y los di por terminados. China, con 1.400 millones de habitantes, nadie sabe cuántos tenemos nosotros porque mucha gente entró ilegalmente, pero digamos que tenemos 325 millones. Ellos tenían 1.400 millones, pagaban 39 millones, nosotros pagábamos 500 millones. Me pareció un poco injusto. La Organización Mundial de la Salud lamenta el anuncio de que Estados Unidos tiene la intención de retirarse de la organización. La OMS desempeña un papel crucial en la protección de la salud y la seguridad de la población mundial, incluidos los estadounidenses, abordando las causas profundas de las enfermedades, creando sistemas de salud más sólidos y detectando, previniendo y respondiendo a las emergencias sanitarias. Esperamos que Estados Unidos lo reconsidere y deseamos entablar un diálogo constructivo para mantener la asociación entre Estados Unidos de América y la OMS en beneficio de la salud y el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Bien, hay otro tipo de medidas administrativas que tienen que ver, por ejemplo, con el cierre de una aplicación del gobierno que permitía a los migrantes programar citas para utilizar los puertos de entrada a Estados Unidos, que era una opción que casi 1 millón de inmigrantes utilizaban mientras estaba activa. También hay otros temas, por ejemplo, que Trump también ordenó a los trabajadores federales que regresen a trabajar presencialmente a tiempo completo. Y es parte entonces de distintas medidas que ha tomado ya esta segunda era de Donald Trump. Quedamos atentos, por ejemplo, a lo que sucederá con la OTAN. Sabemos que Donald Trump ha sido bastante crítico en el sentido de las cuotas que tiene que pagar Estados Unidos en esta alianza militar, y que son, por ejemplo, cuotas que algunos países, ¿no es cierto?, de esta organización no han cumplido según lo que está establecido y estipulado para pertenecer a la OTAN. De todas formas, no se cree que Donald Trump realmente vaya a retirar a Estados Unidos de la OTAN, pero es algo a lo que hay que estar de todas formas bien atentos. Ya ha hecho este retiro del Acuerdo Climático de París, que era algo que ya presuponíamos que iba a ocurrir, y el caso entonces de la Organización Mundial de la